Uno de los pasajes más negros en la historia de México ha dejado el polvo de los anales de la historia y por primera vez sale a la luz. Torreón, uno de los municipios más importantes de Coahuila, fue escenario de una matanza de lesa humanidad, de las más crueles de las que tiene registro este país. Sin embargo, por muchos años se trató de borrar esta penosa historia de odio a la diferencia, de racismo, de una hazaña que padeció en carne propia la comunidad china en México y de la que hoy es necesario recordar y entender. El siglo XIX fue una etapa de grandes migraciones a nivel mundial. Miles de personas dejaron sus tierras por diversas razones, principalmente para mejorar sus condiciones de vida. Uno de estos pueblos fue el chino, quienes buscaron llegar a Estados Unidos tras la llamada fiebre de oro de California. Ahí van a trabajar en los ferrocarriles, en las minas, van a tener diferentes trabajos. Va a ser una gran migración. China en ese momento, sobre todo la gran región que es Cantón o Guangdong, va a tener una serie de problemáticas importantes que van a llevar a su población a migrar, a salir. Para el pueblo chino, México también era un destino conocido. Bueno, en México desde el siglo XVI empezó a haber chinos a partir de los viajes que hacía la nao de China. En ese intercambio donde comercial que había entre la Nueva España, las Filipinas y China, empezó a haber chinos en Acapulco y ahí se creció una colonia muy grande a finales del siglo XVI. Pero a inicios del siglo XX, la población migrante de China en México incrementó. En 1892, la Unión Americana promulgó la Ley Exclusión, que restringía la entrada de chinos a esa nación. A finales del siglo XIX van a encontrar rechazo y van a encontrar discriminación e incluso por parte del gobierno estadounidense un acta de exclusión donde prohíbe específicamente la migración china en el año 1886. Esto va a generar un efecto en México. Y muchos de ellos deciden, digamos que cruzar la frontera y quedarse en nuestro país, sobre todo en la parte de la frontera. Hay algunas investigaciones, ¿verdad?, que han documentado cómo grupos de chinos comenzaron a llegar desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX a algunas ciudades, sobre todo del norte del país, Mazatlán, algunas de Sonora, Torreón. Hubo esta llegada masiva, por así decirlo, y que poco a poco se fue filtrando a otras partes del país. Sí hay un dato de 98-2, o sea, 98% llegaron hombres, 2% fueron las mujeres que llegaron. Y después estos hombres, sí es cierto que muchos venían como expulsados de los Estados Unidos, pero también es cierto que hay muchos que ya tenían un capital propio y que venían a invertir, no tanto venían solamente a la parte de a trabajar como mano de obra, ¿no? También hubo chinos que decidieron no venir a México, sino ir a otros países como Cuba. Además, desde el Estado mexicano también se fomentó la llegada de extranjeros. Porfirio Díaz firmó un tratado en 1899, un tratado de amistad, comercio y navegación entre China y México, y alentados por ese tratado también van a llegar muchos migrantes chinos a trabajar. Existía en ese momento en el porfiriato la idea de que había que colonizar el país, estaba poco poblado, sobre todo el norte, y a ese llamado, bueno, pues se invitó a diferentes países, migraciones que vinieran. Sí, Torreón para 1911 es una ciudad muy importante. Anteriormente se había tratado de desarrollar el norte de México y entonces una de las soluciones que encontró Porfirio Díaz fue traer inmigrantes. En un momento fue muy difícil traer inmigrantes europeos, entonces se pensó en los chinos, eran los motores de sangre. Torreón tenía una posición privilegiada.
Era un lugar muy cercano a la frontera, un buen clima, había mucho cultivo de algodón, entonces era un lugar propicio para que floreciera la industria. En este caso, pues, toda la clase de industria y un lugar muy atractivo para que llegara inmigración china. Y van a encontrar en ciudades como Torreón, como México, como Veracruz, como Salina Cruz, Mexicali, en Sonora, vamos a encontrar que se van a formar pequeñas colonias, colonias chinas en diferentes ciudades del país, pero la más próspera de todas, la más notable, la mejor organizada va a ser la de Torreón. Muchos migrantes, no solamente de origen chino, sino de muchos otros lugares, vinieron a Torreón en esta época, pues con el afán de poner negocios, comercios, hoteles, en fin. Para 1910, la colonia china en Torreón es una colonia muy próspera, que asciende aproximadamente a poquito más de 600 miembros, muy bien organizados, muy unidos. Es una colonia discreta, muy trabajadora, muy unida, que va a aportar al crecimiento de la ciudad de Torreón. Es decir, va a ayudar a través de sus comercios, de sus tiendas de abarrotes, de sus lavanderías, de sus restaurantes o cafés de chinos, como se les conocía, pero también ante inversiones como, por ejemplo, el Banco Chino o la compañía bancaria de tranvías Guayic, mejor conocida como Banco Chino, y que hay que decirlo con todas sus luces, ayudaron a que la ciudad creciera y mejorara. Dentro de la corriente de pensamientos del siglo XX, existían prejuicios y racismo en torno a diferentes pueblos. Uno de ellos, el pueblo chino. A mí me parece que en términos generales hubo cierta animadversión hacia la población china desde el momento de su llegada por temas culturales, el tema de la religión, el tema de la cultura. Los chinos eran considerados inferiores, feos, portadores de enfermedades como la sífilis, el tracoma, y eso desde luego generó que las comunidades interiorizaran pues esta animadversión hacia ellos. En ese momento una muy extendida idea de darwinismo social. ¿Qué quiere decir esto? Que se consideraba que había razas inferiores y razas superiores, y entre esas razas superiores vamos a encontrar que se prefería que vinieran los blancos, que vinieran los ingleses, los alemanes, los franceses, los norteamericanos, que vinieran a poblar México, y bajo esta idea racista que impera en el siglo XIX, se va incluso a suponer que estas razas van a blanquear a la mexicana. Esas son las ideas de la época. Esto era una idea compartida a nivel mundial, no nada más en México, sino en Estados Unidos, en Europa. Estas ideas incluso provienen de Europa. La xenofobia se construyó en México, no solo en Torreón, sino en México a nivel nacional. Desde tiempos del Porfiriato se vino construyendo primero por influencia del pensamiento estadounidense, de las élites estadounidenses, llegó a las élites mexicanas, se trasladó a la prensa y al gobierno porfiriano, y después fue prendiendo, digamos, entre la ciudadanía. Se dice que la prensa utilizó esto como para denostar a la comunidad, y eso comenzó a generar un mal ambiente en contra de los inmigrantes. Un mal ambiente que los siguió en todo el continente, en México también, y ya desde antes, desde algunos meses antes, ya se habían registrado algunos ataques en contra de la comunidad china con el gobierno porfirista. Había un prejuicios raciales, había prejuicios, decían que venían a echar a perder la raza. Incluso la prensa mexicana, en la parte gráfica, digamos que había situaciones de retratar a los chinos como comerciantes de carne de mala calidad, ¿no? Recuerdo yo rápidamente una caricatura, por así llamarla, no sé cómo llamarla específicamente, de un chino arrojando un conejo a una máquina como para hacer carne molida, ¿no? Y el cintillo dice carne de primera mano o carne de primera calidad, ¿no? O la forma en la que se les retrataba, muy demacrados, enfermos, traficantes de opio, toda esta parte que era la manera de denigrar a la comunidad. Los ponían muy demacrados y decían, bueno, no podemos aceptar que estos personajes crucen su sangre, ¿no? Con la sangre mexicana, ¿no? Una de ellas va a ser un argumento estrictamente económico,
Se va a considerar que los chinos vienen a quitar el trabajo a los mexicanos. Se considera bajo esta idea racista que impera en ese momento que los chinos son una raza inferior, que degradan la raza mexicana en vez de mejorarla, la degradan. De que si traían enfermedades, de que si se traficaba con opio, de que si era una competencia desleal, sobre todo por la parte de que eran muy resistentes, ¿no? La raza china es muy resistente al trabajo, y también por la parte de que no ponían mucha resistencia, valga la redundancia, a las grandes jornadas laborales, a las ofensas que se les hacían, ¿no? Aguantaban, guardaban silencio y continuaban trabajando. Los chinos eran muy trabajadores, o son muy trabajadores. Ellos no gastaban el poco dinero que tenían, lo invertían. Y entonces los querían de jornaleros, pero ellos empezaban a invertir y guardaban un poquito lo que tenían. Empezó a desatar muchas envidias de los mexicanos, sobre todo, que veían que los chinos prosperaban y que los chinos que llegaron pobres empezaban a hacer capital y que en un momento dado tenían más que los propios mexicanos. Sin embargo, los prejuicios se materializaron en acciones en contra de la comunidad china. Están registradas en la Ciudad de México, en las memorias de varios personajes, como algunos compañeros de la comunidad que transitaban tranquilamente por el centro histórico, bueno, en ese entonces no era el centro histórico, por el centro de la ciudad, eran agredidos, ¿no? De manera verbal o, repito, arrojándoles algunos objetos. Hay registros de 2 o 3 casos que están escritos en el libro Sin Mayor Problema. Otras agresiones, repito, de manera oficial, que eran desde promulgar una ley que les impedía casarse con ciudadanas mexicanas, ¿no? O formar familias, o las situaciones de los impuestos que se triplicaban o se explotaban, ¿no? en la cuestión porcentual de cuánto se le cobraba a un comercio nacional y cuánto se le cobraba a un comerciante chino. Entonces era así como una gran diferencia con respecto a las otras, a los otros migrantes, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es una, pero también, por ejemplo, la vestimenta, había mucha persecución por la cuestión de que se supone que consumían opio y entonces pues eso estaba fuera de la ley. También había restricciones de la vestimenta, de cómo debían de salir. Entonces, bueno, pues sí, ya de entrada había como una cierta separación de estos grupos, ¿verdad?, con respecto a los otros que también habían llegado. Este discurso incluso se infiltró en capas del Estado mexicano con la creación de ligas antichinas y coincidió con uno de los periodos más importantes en la historia mexicana, la Revolución de 1910. Se empieza a detonar lo que en la literatura especializada se conoce como el movimiento antichino mexicano, en donde, aunque ya venía desde años antes este rechazo hacia las poblaciones chinas, sobre todo en el norte del país, porque eso es importante, hay que aclararlo, no en todos los estados del país el antichinismo tuvo la misma fuerza. Ya después de la revolución se comienza a generar las ligas antichinas, sobre todo protegidas por Plutarco Elías Calles, ¿no? Entonces, así como vemos en las películas de la situación de los judíos, en la Ciudad de México o en México era similar o prácticamente igual. Había ligas antichinas en la Ciudad de México, en Sonora, que atacaban a los comercios. Desde la parte oficial aumentaban los impuestos hasta 600% para que los comercios chinos no pudieran seguir trabajando. Y estas ligas antichinas no solamente surgieron en Torreón, surgieron en diferentes estados. El ejemplo más claro es Sonora, que me parece que es uno de los estados con más antichinismo durante los años 20 y 30 del siglo XX. Y estas ligas antichinas lo que tenían era el propósito de expulsar a las poblaciones chinas de su estado, de sus comunidades, y había varios motivos. A nivel regional, a nivel estatal, a nivel municipal, empieza
empiezan a establecerse una serie de legislaciones en contra de los chinos, muy discriminatorias, muy racistas, en donde, por ejemplo, se prohibió el matrimonio de los chinos con las mujeres mexicanas, en donde había leyes que les prohibían desempeñar determinados trabajos, en donde también se establecían cuáles eran los lugares en donde deberían de habitar, en donde deberían de vivir, y me parece que el tema de los matrimonios, la prohibición de los matrimonios chinos mexicanos, fueron de los que más lastimaron después a esta comunidad por ahí de los años 30. Uno de los comunicados de la Junta Nacionalista de Nayarit decía lo siguiente: hay publicaciones que está muy documentado en libros como por ejemplo El problema antichino en México o El ejemplo de Sonora, en donde se muestra imágenes muy crudas describiendo cómo iban a ser los hijos de estas mujeres mexicanas casados con chinos, cómo terminaban supuestamente, y de acuerdo a lo que pensaban las ligas antichinas, las mujeres mexicanas después de casarse con chinos, los llevaban incluso escopitajos de la naturaleza, ¿no? Que es un término muy fuerte para describir a estos descendientes. Y bueno, pues las ligas antichinas lo que defendían, traían un discurso muy patriótico, y entre sus principales banderas era defender a las mujeres mexicanas de la amenaza que para ellos representaban los chinos. Ya había problemas. Los chinos se convirtieron en el chivo expiatorio. No había quien los defendiera. Desde que gana Madero en un grito anterior se empezaron a oír, con los viva Madero, se empezaron a oír mueran los chinos. Venían gritando, mueran los chinos, maten a los chinos. También el 5 de mayo de 1911, también en una manifestación por la fiesta del 5, ahí así está tal cual el nombre de un obrero que se levantó en un podio, ¿verdad?, para expresar que deberían de sacar a los chinos porque les estaban quitando el trabajo a los mexicanos. Un año antes de la matanza, el 16 de septiembre, con motivo del centenario de la independencia de México, en Torreón se gritó, tanto en la Plaza de Torreón como en la Gómez Palacio, se gritó: viva Madero, muera Porfirio Díaz, mueran los chinos. Y enseguida de esas consignas populares se apedrearon negocios y comercios chinos. Desde abril ya se sabía que iba a haber algunos ataques maderistas en mayo. Y de hecho se supone que los comunidades de chinos estaban advertidos de estas posibles manifestaciones, ¿verdad? No pasaría mucho tiempo para que esos presagios funestos se hicieran realidad. El 13, 14 y 15 de mayo de 1911, la muerte y el odio por el otro se apoderó de las calles de Torreón. Muy bien, mi padre es señor Juan Li Juan, su nombre completo. Llegó vino procedente de Cantón, China. Llegó en el año de 1901, o sea, principios del siglo pasado. Vinieron muchos paisanos chinos a México con objeto de colaborar en labores, en trabajos que tenían que hacerse aquí en México, como construcción de vías de ferrocarril, cultivo de algodón, etcétera, ¿no? En vísperas del evento de 1911, fue a visitar a su hermano. Fue exactamente el 13 de mayo de 1900, fue a visitar a su hermano a las hortalizas que estaban en el Tricolor. Lo encontró
enfermo. Estaba muy enfermo, entonces no podía respirar. Eso fue el día 13 de mayo. Ahí, en ese 13 de mayo fue cuando empezaron los problemas, estaban en plena Revolución Mexicana. Entonces, en el 14 ya empezaron a incursionar aquí guerrilleros revolucionarios y haciendo ya pues escaramuzas con las fuerzas federales que estaban aquí, ¿no?, defendiendo Torreón. Cuando el ejército mexicano, los federales, que vieron que los revolucionarios eran muchos, recibieron orden de retirarse y se retiraron, dejaron la plaza abandonada. Entonces, en el 14, en 1914, hicieron más incursiones los revolucionarios y empezaron a saquear tiendas por las calles, las tiendas principales. En mayo de 1911, a mediados de mayo de 1911, se organizó el primer asedio y toma de Torreón, de la ciudad de Torreón, Coahuila, por parte de tropas revolucionarias comandadas por Emilio Madero, hermano de Francisco Madero, aunque militarmente eran dirigidas por Jesús Agustín Castro. Al ver la superioridad numérica, el jefe militar de la plaza, el general Emilio Lojero, que comandaba poco más de 700 hombres federales armados, soldados armados, se da cuenta de la presión, que no van a aguantar el sitio, deciden abandonar la plaza el 15 de mayo en la madrugada. Al avanzar la vanguardia maderista, se dan cuenta que no hay oposición, que no hay quien defienda la plaza, y a las 6 de la mañana comienza la multitud a arribar a Torreón, donde están los bancos, donde están las grandes casas comerciales, donde hay toda esta riqueza que se refleja en la pequeña urbe porfiriana, y entonces comienza el saqueo de los negocios en general, pero va a haber varios líderes maderistas en la turba que griten específicamente contra los chinos. Cuando llegan las tropas de Argumedo o de Madero a la parte de Torreón, se comienza a correr un rumor en el que se menciona que los chinos habían envenenado el agua de las tropas revolucionarias. Se propaga el rumor y es lo que genera en buena medida un odio irracional. En ese momento explota, digamos, toda esta carga xenófoba que había sido construida desde años atrás, desde el porfirismo, desde los Flores Magón, desde las tropas revolucionarias. Explota en ese momento con el rumor y es lo que hace que se ataque de manera tan cruel a los más de 300 chinos que mueren en Torreón. Y la masacre de chinos se desarrolló de manera más intensa, ya entrando en la ciudad, y cuando llegaron al centro hubo un tiro desde un edificio, desde el edificio más importante que tenía la comunidad china. Ya se había corrido la voz de que ya venían los federales, los revolucionarios. Entonces, muchos paisanos, muchos chinos se refugiaron en un edificio que era del Banco Chino. Entonces ahí fue cuando vinieron los revolucionarios, venían gritando, mueran los chinos, maten a los chinos. Estamos en ese edificio que alguna vez perteneció a la comunidad, que fue símbolo de su prosperidad y que tuvo un funcionamiento muy breve por un hecho lamentable, el de mayo de 1915. De 1907 a 1911 es cuando funciona como banco. Y en los hechos del 13 al 15 de mayo de ese año es cuando sus funciones se ven abruptamente interrumpidas por un hecho muy grave, muy doloroso y que vulneró la comunidad china de esa época. Y en ese momento está asentado que Benjamín Argumedo dio la orden de asesinar a los chinos de la ciudad, aunque esto ya venía sucediendo desde 2 días atrás. Que se va a reflejar de la manera más violenta y desgraciadamente triste, que será una de las
páginas negras en la historia de México y del maderismo, de la Revolución Mexicana. Los chinos fueron acusados de haber iniciado las agresiones contra el ejército revolucionario que estaba tomando la ciudad. Sin embargo, lo que sabemos también por los archivos históricos y por los testimonios que se lograron recabar es que los chinos no estaban armados, que los chinos no dispararon y que en realidad fueron las fuerzas maderistas quienes iniciaron las ejecuciones hasta casi terminar con el 50% de la población china que habitaba en Torreón. En ese evento se murieron 303 chinos. Bueno, fue una masacre terrible contra personas desarmadas. Que fueron crueles, ¿verdad? No solamente es, digo, ya la muerte en sí, pero como bastante crueldad. Fueron una escena dantesca, se metieron a sus negocios, les robaron todo lo que podían, los descuartizaron de una manera brutal, les quitaban los zapatos porque pensaban que en la ropa tenían guardado el dinero. Gritan consignas como matemos chinos, vayámonos contra los comercios chinos, y entonces va a iniciar no solamente el saqueo, sino la matanza. Pero con esa noticia de que los habían sido atacados por los chinos, empezó una requisa. ¿Qué quiere decir esto? Una búsqueda de todos los chinos por toda la ciudad, no solamente en los puntos donde se decía que habían sido recibidos a balazos, sino que empezaron a buscar a los chinos en las huertas donde tenían sus sembradías de hortalizas, en las casas, en sus negocios, por todos lados, y en donde encontraron a los chinos, los asesinaban, o bien los amarraban, los traían con cuerdas atadas a los cuellos, a terrenos baldíos, donde también los asesinaban. Muchos de ellos comerciantes, y que los mataron de la manera más cruel, ¿no? Jalándolos de sus extremidades con caballos, cortándoles la cabeza, masacrándolos con armas de fuego, cortándoles las extremidades con machetes. Entonces fue un acto verdaderamente, pues no sé, de barbarie, ¿no? Sí se dieron situaciones bastante fuertes y pues la verdad que 303 chinos muertos en 3 días, ¿verdad? Hay descripciones de cómo pues no había posibilidad de atenderlos en los puestos que se pusieron así como de manera provisional de la Cruz Roja. No cabían en las carretas que los llevaban a los cementerios, bueno, al cementerio. Y me parece que como ese acto no hay otro similar en la historia del país que tenga que ver con una situación de una comunidad extranjera y que haya repercutido, ¿no? de manera tan xenófoba como lo que sucedió en mayo de 1911 en Torreón. Como más de 200 no murieron ahí, sino que lograron escaparse. Algunos se fueron de Torreón y otros fueron apoyados por mexicanos, que yo lo califico como un acto heroico, porque apoyar y defender a un chino era casi, a los que encontraban haciendo eso los mataban también. Entonces, entre ellos, entre los que ayudaban a los chinos, estaba este amigo que le dije que se llama Manuel Chaire Santa Cruz. Ese apoyó a mi padre, lo escondió y durante varios días lo escondía en su casa, en el sótano, lo pasaba de una vecina a otra para que no le encontraran los revolucionarios. El hecho superó al gobierno mexicano, tambaleante por la revolución. La noticia también llegó hasta el Imperio Chino. Emilio Madero llega a Torreón, logra medio poner orden, ven que pues, bueno, se ha cometido un crimen a todas luces que hay que justificar, hay que darle una especie de salida. De todas formas se vuelve algo muy ofensivo porque semanas después, cuando llega Francisco Madero a Torreón, no se menciona una sola palabra de la masacre, no hay una sola palabra de responsabilidad de Emilio Madero, no Argumedo tampoco hubo un señalamiento directo. Se vuelve al paso de los días en un conflicto internacional, inmediatamente se da
se da razón a la legación china en México, a lo que sería la embajada propiamente, o el consulado, y entonces los maderistas, los líderes maderistas, organizan una junta militar y deciden desde ahí justificar lo injustificable. A nivel internacional, bueno, sí hubo reclamos, ¿verdad? Cuando tuvieron noticias de la matanza, lo más interesante aquí es que las primeras noticias que tienen fuera de la ciudad sucede una semana después de la matanza del día 15. El presidente de la República le pregunta por telegrama al gobernador que le confirme que él, el encargado de negocios de China en México, le había dicho que había sucedido esa matanza de chinos en Torreón, y le pide que confirme si es verdad que ese acontecimiento sucedió. Inventan un informe de 41 páginas donde dicen: los chinos nos atacaron, los chinos opusieron resistencia, los chinos estaban armados, fueron armados por el general Lojero, los chinos participaron en la defensa de la ciudad y por lo tanto los matamos. Esa fue la versión oficial del maderismo en informe, en documentos. Al paso de los días, esta versión oficial fue desmentida por dos investigaciones. Una del gobierno federal, en ese momento ya Porfirio Díaz había renunciado, el 25 de mayo, 10 días después de la matanza de los chinos en Torreón, y el presidente interino, Francisco León de la Barra, ordena una investigación con un abogado de primera línea que viene a vivir a Torreón, se está acá y desacredita el informe de la Junta Militar, lo refuta. Al mismo tiempo viene la legación china, viene el embajador Ouyang King, junto con un despacho de abogados norteamericano, hacen también paralelamente una investigación y van a concluir de manera similar algunos puntos claves. Van a concluir que la colonia china en Torreón era pacífica, laboriosa, es decir, que estaba dedicada a su trabajo, que estaba desarmada, esto va a ser fundamental, estaba desarmada, y que en ningún momento participó en la defensa de la ciudad. Primero se reconoce que la comunidad china es una comunidad trabajadora, una comunidad que vive en paz y que llega a la parte de Torreón, sobre todo con las intenciones de establecerse y de trabajar, ¿no? Esa es como la parte que le importaba mucho al gobierno chino, que fuera reconocida por parte del gobierno mexicano. En lo que van a diferir el informe va a ser en la cantidad de muertos. En el informe del gobierno de Antonio Ramos Pedruesa, del abogado para el gobierno federal, va a concluir que una cifra de aproximadamente 202 chinos muertos. Pero lamentablemente en el informe de la misma comisión china y estadounidense concluyen que son 303, y además con nombre y apellido y el lugar, muchas veces el lugar donde fueron asesinados en los diferentes puntos de la ciudad. Y en el informe de la legación china dice claramente lo siguiente: fueron asesinados por odio de razas y envidia económica, y que previamente había manifestaciones antichinas en la ciudad, y que lamentablemente en este momento de la revolución se generan las condiciones para un asesinato en masa. Estas pláticas que duraron mucho tiempo, con todas las presiones posibles, porque también en China este acto causó mucho enojo. Entonces las autoridades chinas tenían manifestaciones de sus ciudadanos enfrente de sus oficinas públicas, y también en frente de la embajada mexicana en China, pues tuvieron que meter ahí policías y guardias para que no fueran agredidos. Cuando ya tuvieron todos los elementos, el gobierno mexicano, de pensar cuánto podían pagar, porque supieron que les recomendaron que podían pagar 10 o 20 pesos por cada chino, imagínense, ¿verdad? O 150, 200 máximo, cuando el chino fuera muy importante, ¿no? Y desde luego que decidió no hacerse responsable. Sin embargo, en un acto de buena fe y de gracia, aceptaba pagar una indemnización. La exigencia llega en un telegrama que está fechado del 26 de mayo, es decir, más o menos 10 días después
de lo que sucedió, y viene de Estados Unidos, de algunas autoridades chinas que estaban radicando en los Estados Unidos, y se pide una indemnización de 33 millones de pesos para los familiares y para los sobrevivientes de la masacre de Torreón. Total, que en ese trámite, mientras sucedía eso, aconteció el golpe de Estado que dio Victoriano Huerta a Francisco I. Madero, ¿verdad? Y se interrumpió todo ese, pasó a segundo plano todo este problema. Estos acontecimientos diluyeron totalmente el problema de la matanza de los chinos y también lo de la indemnización. Y el 16 de diciembre de 1911 se firmó y se selló el protocolo de indemnización, en donde el gobierno mexicano pues se comprometía a entregar 3.100.000 pesos de moneda mexicana como indemnización. Sin embargo, esto no ocurrió. A lo largo de los años hubo diferentes momentos de acercamientos en donde el gobierno chino de la recién fundada república seguía haciendo la reclamación, pero no ocurrió. La última información que tenemos en los archivos históricos es que para 1934 el gobierno mexicano envía un comunicado diciendo que no estaba en condiciones de poder hacer el pago. No se pagó la indemnización, ¿verdad? Y tampoco hubo castigados. ¿Por qué? Porque el Senado tomó más en cuenta el informe en donde se decía que los chinos no tenían nada que ver, pero además ellos asentaron que no habían sido los maderistas quienes habían dado muerte a los chinos, sino que había sido el pueblo, la chusma, ¿verdad? Ante ese argumento era imposible saber a quién enjuiciar. De esta manera, este episodio de sangre mancharía la historia nacional del país. Pero las persecuciones en contra del pueblo chino y de otras etnias de México continuó, incluso con grupos xenofóbicos bien establecidos. Todavía hay registros de que en algunos lugares, como Durango, ¿no?, como zonas más o menos cercanas, siguieron algunos ataques, tal vez no tan fuertes, pero algunos otros ataques a chinos que estaban trabajando en el campo, ¿no?, algunas ofensas o ataques directos hacia estos compañeros de la comunidad, que evidentemente quedaron impunes. Así como quedaron impunes, yo creo que todos, incluyendo las ligas antichinas en diferentes lugares. A pesar de la matanza de Torreón de ese día, la discriminación continuó. Las ligas antichinas toman un auge importante en los años 30, 40. Hay ligas antichinas, también hay ligas antijudías. Hay un grupo que son los famosos camisas doradas, ¿no?, que era uno de los grupos más importantes que tenía que ver con la parte de la discriminación hacia otras comunidades. Entonces, no solamente fue los grupos antichinos, las ligas antichinas, sino también era toda una situación de Estado, ¿no?, en contra de las comunidades extranjeras, lo cual llega a su fin más o menos hasta la época en que el presidente Cárdenas ya asume. Inclusive algunos gobernadores de los estados de Chihuahua, de Nuevo León, de Coahuila, pues fomentaron, no atendieron esa situación y eso creció. Mi padre tuvo que estarse moviendo con sus negocios, se fue a Matamoros, Coahuila, se fue a Linares, Nuevo León. 2 años después estuvo en Tampico. Mi madre pues fue una verdadera heroína también, porque aguantar esa situación de penurias y de persecuciones y todo junto con mi padre. En los años 20 y 30 llega el ala sonorense que va a ser abiertamente antichina, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles abiertamente antichino, y por supuesto que ellos no están dispuestos a pagar y a resarcir el daño y sencillamente nunca se da. Hay que recordar que, bueno, en el sur del país, principalmente en Yucatán, hay que recordar que hay una parte importante de mano de obra china que llega a los campos henequeneros, y hay que recordar que se da una
coincidencia, una triste coincidencia, diría yo, de mano de obra china con mano de obra yaqui y con mano de obra maya, ¿no? Los indígenas yaquis también habían sufrido un periodo de diáspora terrible, ¿no? A manos de los mismos personajes, además, porque coinciden ahí debido a la expulsión y a la discriminación. Los indígenas yaquis, después de todo este periodo que tuvieron de acercamiento, alejamiento con Porfirio Díaz, ¿no? Después de su participación en la Revolución Mexicana, apoyando a De la Huerta. Los chinos que quedan en Torreón, porque finalmente aquí vivían, matan a la mitad, prácticamente a la mitad de la colonia china en la ciudad. Algunos huyen, otros son sobrevivientes. Resisten las campañas antichinas de los años 20 y 30. Con mucha dignidad las resisten. Al paso de los años, la historia de la matanza a la comunidad china se trató de ocultar. Como el gobierno decidió y se cerró el tema, por más que se trató de discutir, que fue ocultado por miembros de la prensa, por ejemplo, que se sepultó a nivel sociedad como porque estaba ahí la herida y que nunca, o sea, es decir, no hubo solo una persona terminó en la cárcel, que era un vendedor un yerbero de la ciudad que habían visto con una bandera, terminó en la cárcel, todos los demás siguieron libres su vida. Este acontecimiento que ha quedado un poco en el olvido de la historia nacional y aquí también en la Torreón también se habla de ello, pero como en secreto, vamos a decirlo, ¿no? Es decir, porque la misma comunidad china no quiere ya que se toque el tema. Recuerdo yo, joven, ¿verdad?, aquí en Torreón, que sí oíamos hablar de la matanza de los chinos como un acontecimiento como dentro de la revolución. Bueno, la comunidad china, ni la comunidad mexicana, ni los torreoneses, ¿no? Es un hecho vergonzoso. Yo creo que ellos prefieren dejarlo que pase, aunque sí ha habido, sobre todo, estudios de descendientes chinos que han incidido y lo tratan de sacar a la luz. Creo que lo mejor que podemos hacer es sacar esto a la luz para que no vuelva a suceder ni a los chinos ni a nadie más. Porque a pesar de lo oscuro de este episodio, existen enseñanzas que aún se pueden aprender. ¿Por qué recordar un episodio tan trágico para México y el pueblo chino? Parece fundamental dar a conocer este episodio de la historia, no nada más para ver el pasado por el pasado, sino porque la historia a través del pasado nos da una advertencia a los riesgos que vivimos en el presente. Me parece que uno de los efectos más graves fue el desconocimiento de la nacionalidad mexicana de las mujeres mexicanas casadas con chinos y sus hijos que fueron expulsados durante los años 30, dentro de los cuales se incluye mi abuela y mi papá, porque ellos permanecieron en el olvido por más de 30 años en China y aun cuando lograron regresar a través de la repatriación promovida por el presidente Adolfo López Mateos, su derecho a la nacionalidad mexicana a esta generación de chino-mexicanos no les fue reconocida sino hasta 1979. Es una advertencia también, es una advertencia de la historia, donde nos dice, ¿es posible que esto ocurra nuevamente? Intentemos que no ocurra. Para mí es importante en la medida en la que nos trae de regreso una dinámica social, una forma de relacionarnos incluso con la migración, porque el hecho de que haya sucedido esto a principios del siglo XX y a principios del siglo XXI sucedan cosas semejantes con migrantes centroamericanos me parece atroz. Reconocer este acontecimiento, darle la proporción de vida, ¿verdad? Entender por qué México no hizo lo que debió haber hecho en su momento y que en este momento pues es oportuno
en función de que México requiere fortalecer las relaciones internacionales en todo momento. Y porque actos como estos no es un hecho exclusivo de México, ha pasado en muchas partes. Yo insistiría en que todavía, y hay muchos estudios que sí lo comprueban, en que nuestro país es un país tremendamente racista, ¿no? Esta parte de que, aunque nos reconocemos quizás como un país multicultural, pues nos reconocemos como tal, pero no lo aceptamos, ¿no? No, en la convivencia cotidiana no se ve reflejado así. Digamos que en la parte legal la Constitución lo acepta, pero la población lo ve con recelo, ¿no? Sin embargo, sigue habiendo discriminación, frases, chistes, incluso lo que ha pasado con la pandemia, se les está culpando a los chinos en general, ¿no? Incluso a cualquier asiático, mucha gente y en algunos otros países se les culpa de haber sido los que provocaron el COVID. Yo creo que este es un problema, como yo le decía, que no tuvo una resolución psicosocial. El hecho de negar el acontecimiento, de ponerlo debajo de la alfombra, de no confrontarlo, de no explicarlo. Eso hace que la gente siga teniendo esos sentimientos no resueltos, pudiéramos decir, ¿no? A mí me parece importante que se ofrezcan estas disculpas, ¿verdad? Porque yo creo que nos pone en el, pues digamos, en el ojo del país, no solamente de nosotros mismos. Y a veces hace falta que estas cuestiones aparezcan afuera para que nos veamos adentro. Pedir perdón y recibir una petición de perdón es algo que nunca le ha hecho daño a nadie. No conozco a nadie al que le haya hecho daño ofrecer una disculpa. Y creo que está todavía un tema ahí que nadie menciona y que nadie quiere mencionar. Así que muchas cosas ya se están hablando, pero hay una que nadie quiere mencionar. Se prometió una indemnización, se firmó un documento, Madero lo autorizó y eso se canceló. Entonces es como una falta a la palabra empeñada por un presidente de la República súper importante para nuestra historia, y no ha habido un presidente en México que diga, yo voy a honrar la palabra de Madero. Sí, es necesario que el gobierno federal pida una disculpa a la comunidad china por una simple situación de estar acorde con lo que ha exigido a otros gobiernos. Si el gobierno mexicano le ha exigido al gobierno español que pida una disculpa, entonces también tiene que hacer lo mismo dentro de casa. Así que, ¿cuál es la mejor manera de comprenderlo? Nada humano nos puede ser ajeno. Nada. El sufrimiento, el dolor, la violencia ejercida contra el otro no debe pasar por los filtros de las nacionalidades, sino que tiene que ser comprendida como un sufrimiento, un dolor compartido como humanos que somos. Como seres humanos nos movemos, cambiamos de país, de casa, de tierra. La cultura está en movimiento y la diversidad siempre suma. La contribución de la comunidad china es muy importante, pero es muy importante en un plano de lo internacional. La relación que tenemos con China es una de las relaciones más antiguas, casi 500 años desde que tuvimos relaciones comerciales con la NAU de China, y son relaciones en las que hemos ganado ambos países. Creo que el crecer en comunidad es muy bueno para los dos. México y China tienen muchas cosas en las que se pueden beneficiar y hay que trabajar sobre eso. Yo, lógicamente, me siento mexicano, me siento chino por mis ancestros, ¿no? Pero yo nací aquí y mi padre era ciudadano mexicano por nacionalización, ¿no?